Buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, sí me escuchan. Sí, doctor. Ok. Bueno, como un preámbulo, ¿no? Porque están ingresando todavía, pero bueno, vamos a, eh, vamos a compartir pantalla, como dicen, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, pueden observarlo, ¿no? Sí, doctor, se visualiza. Ok. Eh, yo voy a estar enviando los links a la delegada general para que pase a todos los grupos, porque generalmente las clases tienen que hacer para los dos grupos, no para uno. Si no, tendríamos que repetir una hora por cada uno, y eso es un poco difícil. Entonces, la idea, la idea también de esto es, como yo les remarcaba, ¿no? Son los puntos que no debe faltar en cualquier trabajo, inclusive hasta en lo que refiere a los exámenes, ¿no? Las otras cosas son definitivamente que hay que leerlas, hay que entenderlas, pero los puntos importantes, como en la parte renal, también tenemos que tenerla presente. Siempre empiezo por la parte anatómica, ¿no? Para que no nos olvidemos. No, no digamos pues dónde está ubicado el corazón, ¿no? Esas cosas, ¿no? Sino el hecho, las estructuras, ¿cierto? Que es importantísimo también lo presente. Porque viendo la localización ya sabe usted dónde colocar también los electrodos. Eso también es algo importante saber, el electrocardiograma es vital para ustedes que hacen más clínica, vitales en la cuestión de pacientes que van a emergencia, ¿no? A veces no hay el cardiólogo y el médico asistente o el médico internista tienen que tomar decisiones. Y vemos algunas particularidades también, ¿no? Con respecto a la conducción sistema, etcétera, ¿no? Que es, como digo, es algo que, como un atlas. Hay muchas situaciones que podemos manejar nosotros con respecto al corazón, ¿no? Ya inclusive hasta en la Biblia existe eso, ¿no? Pero vemos nosotros que hay filósofos que hablaban también del corazón. No era una cosa extraña para ellos, ¿no? Quizás los componentes, etcétera, sí no se conocía porque no había una estructura hasta que ya empezaron años después, ¿no? Pero era una posibilidad de hacerlo. Esto vamos a repetirlo nuevamente, pero es importante, ¿no? Dentro de los factores de riesgo coronario, nunca va a faltar definitivamente la hipertensión y la diabetes, ¿no? El síndrome metabólico tiene que ser la mezcla, también los componentes de factores son los componentes tóxicos, los lípidos y también otros constantes, ¿no? Y acá es una de las situaciones que a veces tenemos que manejar, ¿no? Si uno se pone a mirar en este proceso, ¿no? De que haya una isquemia, siempre tenemos que mirar, ¿no? El hemograma, si uno se pone así en general, hemograma y lípidos. En este lapso, en la parte química que lo vamos a ver, el PCR es importante. Algunos inclusive hablan del péptido natriurético, ¿no? Como preventor. Todavía no en el cuadro, sino preventor. En oxidación, en este caso en inflamación, los leucocitos también el PCR son importantes. Y luego ya vienen los otros componentes cuando ya hay una carga destructiva,
Ya sabemos que tenemos que mirar ahí la parte de troponina y ZND. Hay componentes también, tanto hormonales, ¿no? Estrógenos y testosterona, algunos componentes también son, lo lean con tranquilidad. ¿Cómo nosotros, como el médico, y esto está en la OMS, no es algo que nosotros hemos actualizado, ¿no? Sino cuál es cómo se hace el diagnóstico del infarto al miocardio? Una cosa es atender al paciente con el electrocardiograma, que eso definitivamente no es desechado, ¿no? Y ahí podemos ver la sonda Q, etcétera, ¿no? Pero para hacer un diagnóstico definitivamente total, según lo que está en la literatura, debe haber definitivamente todo lo que es la historia clínica, la sintomatología, el EKG que dicen ustedes, y luego también la parte bioquímica. Los tres hacen el diagnóstico de un síndrome coronario. Okay. En este caso, de todo tipo, porque no solamente es infarto miocardio. Entonces, estos son los tres. En el síndrome coronario agudo, definitivamente es el paro cardíaco, inestabilidad eléctrica, hemodinámica, mucho cardiogénio causado por isquemia y complicaciones mecánicas. Dice, definitivamente hay muchos componentes ahí que ya son parte de lo que es el estudio en cardiología, ¿no? Pero acá lo que nos interesa en esto, ¿no? Generalmente cuando un paciente está con dolor torácico, generalmente dice, tiene pesadez, opresión muy profundo, sí. Y si hay componentes, ¿no? De ahí disnea, aparte de lo que se manifiesta, luego todo lo que ya nosotros conocemos, ¿no? Acerca de la eh, dolor también a nivel de mitad del cuello, pues, ¿cierto? Hasta los brazos, etcétera, que eso es parte de eso, ¿no? Pero el síntoma principal cuando van a emergencia generalmente es dolor torácico y se ve la edad. Entonces el médico de frente le manda su EKG de frente y ya le está pidiendo la parte química. Pero ya notó también la sintomatología en los minutos, etcétera, que es importante tenerlo presente. Recuerden que hay también algo se está conociendo con respecto a algunos cambios en las sintomatologías del hombre y la mujer. Y ahí vemos nosotros, por lo menos, hay más, ¿no? Pero ahí vemos nosotros por lo menos algo que le tenemos que tener presente, ¿no? Igual que el anciano, un infarto en anciano, estamos hablando de ancianos de 70 años para adelante, la sintomatología es diferente. A veces no tiene dolor precordial, pero sí tiene otra manifestación, ¿no? Entonces, uno tiene que estar presente tanto en la parte del sexo, la edad, es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Y se menciona acá, hay manifestaciones atípicas en las mujeres, eh, 50% ingresan sin dolor precordial, ¿no es cierto? Las troponinas son negativas al ingreso, para que vean que no es, ya está con los síntomas previos, ¿no? A ver. Eh, También hay, definitivamente, hay una situación de complicaciones que puede haber, no solamente la parte cardiológica, ¿no? Y dentro de esos los componentes también de los factores negativos, ¿no? Y acá, definitivamente, el AKG no es diagnóstico, pero sí podemos nosotros hacer el control y vemos nosotros las elevaciones constantes, ¿no? De la basal. ¿No? Igual el anciano, o sea, no hablemos, o sea, ahorita de decir solamente troponina, pero sí sé, ¿no? Como los de medicina, que son los que más están en emergencia, todo lo precordial, su EKG, y luego la parte bioquímica. Y luego lo observan para ver eso. Pero lo típico, ¿no? Un dolor precordial mayor de, algunos dicen mayor de 20, otros 40, vamos a poner ahí mayor de 30, y el tiempo de diagnóstico de EKG, la intervención coronaria primaria de 120 minutos, pero ese es un asunto ya de tratamiento. Para nosotros nos interesa el dolor precordial y un dolor mayor de 30 minutos constante y que no desaparece ni siquiera con reposo, ¿no? Ha habido marcadores cardíacos antiguos, algunos ya no se les pide, algunos inclusive
En nuestro medio ya no se le pide, pero en otros países sí se hace como una especie de screening así general, ¿no? Para hacerlo como si fuera una batería para ver en qué situación está el problema cardíaco. La transaminasa, definitivamente, la hidrogenasa también está limitada, salvo que no haya pues los bioquímicas actualizados, ¿no? CKMB, mioglobina, CKMB y la troponina, y que lo vemos acá nosotros. Mioglobina, del IAH ya quedó fuera, troponina y CKMB. El cardiólogo, definitivamente, si no hay troponina, va a pedir CKMB. Y si hay troponina, va a pedir solamente eso. Y eso lo he conversado con ellos muchas veces y me dicen, no, troponina. El resto, clínica. Hay biomarcadores, imagínense, ¿no? Hay una clasificación tremenda, académica, ¿no? Y siempre es bueno tenerlo presente, ¿no? Los biomarcadores de necrosis miocárdica, TKMB, troponina, hemoglobina. Marcadores de isquemia miocárdica, albúmina modificada por isquemia, proteína fijadora de ácido graso. Que definitivamente muchos de estos ya salen a la reducir en la parte epidemiológica, no más que en el momento de tratamiento. Marcadores inflamatorios de pronóstico, esto sí, proteína C reactivo, como le mencioné, como cisteína, ligando, etcétera, y también lo que no está acá es el péptido natriurético, también se lo coloca como si fuera un pronóstico. Ahora, ¿por qué pronóstico? Porque esto se eleva antes del infarto. Y vemos otros, ¿no? Marcadores neurohormonales, péptido natriurético, como hemos mencionado ahí, que también se da, ¿no? En el término de preventivo, ¿no? Antes del natriurético y algunos componentes más que, como le digo, muchas veces se utiliza como complemento, pero no para diagnóstico. Marcador del estrés oxidativo, igual. Ya todas estas pruebas se han hecho ya. Muchas de estas pruebas son definitivamente de valorar en totalidad el problema del síndrome coronario, ¿no? Pero si uno va y dice al cardiólogo esto, es troponina. Y ahí tenemos que respetar. Esta cardiología isquémica, que generalmente se da, es equilibrio del aporte, etcétera, ¿no? Y como hemos mencionado antes, ¿no? ¿En qué tiempo se da esto, ¿no? Porque es importante no solamente hacer los exámenes laboratorios, a veces uno piensa, no, la edad, generalmente el sexo masculino es el más frecuente. La edad, vemos nosotros, en el varón 45 años y en la mujer, sobre todo posmenopáusica de posterior, ¿no? Es que son los factores. O sea, uno tiene que estar presente en ese tipo de situaciones, ¿no? Antecedentes familiares, si ha habido problemas cardíacos también, etcétera, ¿no? Y los modificables pueden ser, bueno, ya no hay que controlar la presión, hay que dejar los productos tóxicos, hay que controlar la diabetes, hay que bajar el colesterol, hay que hacer un trabajo para adelgazar, etcétera, y los ejercicios. Y otras también que pueden estar ahí dentro del componente es igual, que puede ser modificable. Pero esto se dan cuenta, si uno va en esto, uno se está hablando de que hay que hacerle qué, cosas, bueno, hay que hacer el perfil lipídico, etcétera, que son importantes también para valorar que no produzca un cardiopatía isquémica. De la clínica sale ya definitivamente qué laboratorio se va a hacer. El angiopetídeo generalmente es por arteriosclerosis, ¿no? Y vemos nosotros acá esta seguidilla de cosas, ¿no? Hay un dolor opresivo retroesternal inferior a 20 minutos. También algo semejante al infarto, pero esto con el reposo y medicamentos pasa, ¿no? Pero ya ha dejado una secuela que puede ser problemática posterior. Acá una mejora en el PCR sería interesante para hacer la evaluación, ¿no? El paciente. Es algo que deciden los cardiólogos, ¿no? Pero algo que por lo menos hemos conocido de eso. En el infarto definitivamente hemos visto que hay un dolor, ¿no es cierto? Un daño marcado, marcadores cardíacos elevados,
hay una isquemia y cambios electrográficos, que eso ya es algo que ya es conocido. Y vemos nosotros, tanto en jóvenes como en ancianos, ya les he mencionado que es muy diferente los cuadros, ¿no? Por eso que en el anciano se debe hacer más controles. Las causas cardíacas, un problema coronario isquémico, etcétera, síndrome coronario, sea de cualquier tipo, vemos nosotros que aquí hay un sinnúmero de patologías netamente cardíacas y las no cardíacas. Y si uno quiere controlar, tendría que, nos vamos acá, ¿no? Paciente cerebrovascular, de manera así es diabético, tiene hipertensión, perfil lipídico, etcétera. Es importante, se dan cuenta. Pues ahí está, si hay insuficiencia renal, hay que ver urea, creatinina, su hemograma, orina y todo lo que es depuración, ¿no? Etcétera. Eso es lo que pues tenemos también igual, se dan cuenta, o sea, de las situaciones o causas que puede provocar un problema cardíaco, de ahí se saca el laboratorio. La troponina definitivamente es se pide al inicio. No se excluye, como le digo, el EKG, porque el EKG es más rápido. La troponina puede durar algunos minutos más, ¿no? Termina el electrocardiograma y todavía recién llega la troponina, pero eso es lo que muchas veces el médico espera cuando hay una sospecha, ¿no? Y generalmente ahí si no hay mucha evidencia en el electrocardiograma, lo que se hace es justamente esperar troponina. Si hay una evidencia de que está elevada, mayor, le piden un nuevo control. Si está esto, entonces hacen todas el tratamiento correspondiente, ¿no? Entonces, si uno mira, y ahí dice, por ejemplo, a pesar de que frecuentemente no se hace como un pronóstico, ¿no? O sea, más, pronóstico, digo, más preventivo, no, pronóstico sí, equivocación, lapsos. La troponina, por ejemplo, nos sirve para diagnóstico y pronóstico. Lógico, si encontramos troponina muy alta, significa pues que la necrosis ha sido bastante amplia, ¿no? Entonces, eso también es importantísimo tenerlo presente, ¿no? Vamos a tener diagnóstico, sí, pero también hay que ver las cantidades, es importante. Hay dos tipos de troponina que actualmente en el mercado se dan, una T y una I. Las dos son iguales. Quizás la T, y como dice yo, tiene mayor precisión diagnóstica, entre comillas, ¿no? Más tiempo también. Pero igual se toma la I o la T o la I, así vemos nosotros en hospitales que una u otra utilizan, ya está estandarizado y pueden ser útiles, son útiles para estos cuadros, ¿no? Cardíacos. Como dicen, nunca una sola, siempre hay que hacer una situación eh, seriada, ¿no? O sea, ningún examen de laboratorio es una de las cosas que después de años uno puede decir con claridad, ¿no? Un solo examen no te puede hacer el diagnóstico, siempre pide un control. El que nos pide control muchas veces, sí, más que cualquier otra especialidad, son de la UCI. Puede ser cada 2 horas o 2 veces al día, igual que el oncólogo. Pero después el resto de especialidades muchas veces con una sola están y le piden al día siguiente. Algunos pueden pedirse hasta las 2 o 6 horas, a las 6 horas un hemograma cambia. Entonces, nada quita por decir, no, pero va a gastar. El asunto es la vida, no es gasto, ¿no? Entonces, un control exhaustivo es mejor que estar esperando un problema posteriormente al día siguiente. Cuando dice, ¿no? Estamos hablando, cuando dice acá el pronóstico, mayor concentración también de la creatinina sérica y también de todo lo que es la filtración, va a afectar el pronóstico del paciente sumado a la troponina alta. O sea, cardio, ¿no es cierto? Cardiorrenal. Entonces, si el riñón también no está funcionando bien, va a ser un compromiso mayor también al daño cardíaco. ¿Qué cosas se en el COVID-19 se ha presentado? Que generalmente son de tipo grave, ¿no? Una angina inestable, miocarditis aguda e insuficiencia cardíaca.
Es lo que generalmente se ha visto en pacientes con COVID-19. El mecanismo que ustedes ven es importante tenerlo presente y algunas cantidades también para poder determinar cuál de estas puede ser sospechosa, ¿no? En el síndrome crónico. Acá solamente un cuadrito para que vean, este es un cuadro de Argentina, ¿no? Que también ha hecho trabajo con el cuadro troponina y COVID-19. Y ahí menciona un marcador pronóstico. En caso, ¿no? Una troponina elevada, definitivamente, si ustedes ponemos nosotros una enfermedad aguda, infarto o lesión propiamente, es por todas estas razones. Y una sepsis puede llevar, sí, sabemos nosotros, ustedes también deben saberlo, que una sepsis puede llevar a un problema cardíaco, ¿no? Y hay algunos resultados de análisis que vamos a comentar eso llevándolo a los alumnos, que es importantísimo, ¿no? Entonces, sucede eso, ¿no? Hay un compromiso cardíaco también cuando esto hay un compromiso multiorgánico, ¿no? Si es una situación crónica, estamos viendo insuficiencia renal crónica, también componentes de inmunodeficiencia, etcétera, tuberculosis, nunca dejar de lado. Esto es los famosos petios natriuréticos, que ahora se habla mucho y que ya antes era solamente mencionado, ahora ya se utiliza como fallos frecuentes, ¿no? ¿Aumenta? ¿Por qué aumenta? No sé. Realmente cuando dice ahí, ¿no? Término de estiramiento, ¿no? Mecánico de las cavidades, ¿no? Porque se hace insuficiente, se hace débil, no responde a la fortaleza del músculo, etcétera, sucede eso. Y muchas veces sucede en problemas sépticos, ¿eh? Problemas sépticos que utilizan. Pues también nos habla, ¿no? De una información pronóstica, ¿no? Adicional a la troponina, sobre el riesgo de muerte, insuficiencia cardíaca aguda o desarrollo también de algunas, algunas enfermedades también eh, de falla, la falla orgánica, ¿no? La falla. Identificación y la presencia cuántica del grado de estrés hemodinámico. ¿Cuál es lo importante de esto? Eh, Va a calificar definitivamente, generalmente lo que se observa mucho en los cardiólogos que lo mencionan es insuficiencia cardíaca. Es lo que es, y también es una situación de pronóstico. Hay variedades también petionasturéticos. Acá están las cantidades, que son importantes tenerlo presente también. Esto sí es importante, valor de referencia. Otro problema ya sabemos que si tiene un valor mayor de 1, estamos ahí, ¿no? Pero aquí sí hay cantidades mucho más pequeñas y debe tenerlo en cuenta, ¿no? Y también eso valorarlo posteriormente, ¿no? Acá tenemos nosotros dos elementos también de efectos natriuréticos, el EPN y el otro PRO. Ahora, esto, como le mencionaba, esto de acá es importante, ¿no es cierto? La parte de valor de referencia y saber de qué esto va a ser una situación mecánica, ¿no es cierto? De estiramiento, que puede ser, ¿no? Es pronóstico juntamente con la troponina. Y lo que más se observa es en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Por lo menos dentro de la frecuencia. Hay otros elementos también que en otros lugares se utilizan como un complemento, ¿no? Acá en nuestro medio, por lo menos, hasta un poco limitado. En la región media de péptido pro adenomedulinas, ¿no es cierto? Y esto se ha visto, como les digo, a veces han utilizado mucho la parte biológica, está asociado a la disnea, a la hipertensión arterial, enfermedades crónicas, etc. Según dicen, hay una correlación entre el empeoramiento de la función sistólica, el aumento de las presiones arteriales, pulmonares y disfunción diastólica. O sea, como ven ustedes, es ya un poquito más allá de las complicaciones que puede haber y que está limitado para ciertas cosas, ¿no? Pero no es una medida que se utiliza frecuentemente. El factor 15 también igual, es una citocina,
una respuesta al estrés y a la inflamación. Proteína de unión ácido graso igual, la copeptina igual. También podría agregarse el resto del pronóstico como el PCR, troponina, etcétera, inclusive hasta el natriuréticos, ¿no? Eso es lo que sea, como le digo, como son muchas de estas sustancias han llevado más epidemiológicamente, ¿no? ¿Qué nos interesa a nosotros, no? Que antes se utilizaba mucho orina total, ¿no? En algunos casos lo hace, pero ya la mayoría de los hospitales se caen de ahí están los valores. ¿Para qué es útil? Que es así, debemos tenerlo presente. Tenemos los valores en el reinfarto. Es principalmente, igual que la mioglobina, y algunos mencionan también, pero vamos a dejar solamente dos de ellas. El CKMB es útil para poder valorar un reinfarto en el paciente. Vemos nosotros ahí, aumenta las 3 a 6 horas, después, etcétera, y disminuye. Entonces, un pico a las 48 horas. Imagínate que a esa hora comienza otra vez a tener las molestias al paciente, CKMB está anunciando un reinfarto. En el caso de la mioglobina, que mencionaba también, igual también es útil en reinfarto, es por el tiempo, ¿no?, de permanencia. Ahí los valores de referencia es así. Si se encuentra, esa es una de las cosas que también se ha hecho, como uno se menciona, ¿no?, como especie de tentativa epidemiológica, porque dice, ¿no?, tiene un alto valor predictivo negativo en las primeras horas del día. Si así no está elevada, supuestamente no es más. Pues es un valor pronóstico negativo. Si está elevada, sí, definitivamente en las primeras horas del Lima está presente. Pero es útil, más allá es útil en reinfarto. Y en la actualidad se utiliza muy poco también esto, pero en otros países sí, en Europa se utiliza para ver siempre toda una valoración de todo, ¿no?, todos los sistemas, con esas pruebas biomarcadores también, que aquí, como ya dijo, lo que más se utiliza es el KMB con la troponina. Otro componente que ya se está usando también es la interleuquina 6. Hay valores menores de esto. ¿Y por qué es importante? Porque se sabe que interviene directamente en el proceso antitrombótico, estimula la producción de los PCR. Y también se sabe. Entonces hay una respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? Eleva en el Lima, angina refractaria. Entonces, ¿es útil? Sí. ¿Para qué? Porque si está elevada, va a haber una inflamación constante, estimulación del PCR, y esto también es un aspecto, un factor que sigue todavía eh, produciéndose los ateromas, etcétera, ¿no? Y comenzamos en eso, el proceso aterotrombótico, ¿no? Esa es la razón. También nos está anunciando, pues, de que el proceso del daño hacia el endotelio también se está dando, ¿no? Porque y la seguida también de los elementos leucocitarios. Esa es la razón que utiliza actualmente eso, ¿no? Es como si fuera un reactante de fase 1. Eso es lo que mencionaba, las proteínas C reactivas de alta sensibilidad, no la que utilizamos nosotros como un látex, no lo que normalmente se ha hecho, ¿no? Por más que sea cuantitativa. La ultra sensible es otra cosa. Es un reactante de fase aguda, definitivamente los valores están ahí, menos de 1 miligramo por litro de referencia. Y igual que la interleuquina 6, que es estimulante, ¿no?, hace que se libere también la proteína C reactiva. Entonces, son como si fueran compañeros de estimulación, pero que nos implica que hay una inflamación. También, lógicamente, hasta en infecciones también encontramos, ¿no? ¿A qué se le pide a este PCR, ¿no? Es un predictor también. Más se le considera el PCR como un predictor. ¿En quién? Muchas veces en pacientes que no tienen sintomatología, ¿no? Y aparece definitivamente luego un ACV, un ictus,
en la muerte súbita, en la enfermedad arterial periférica, e incluso cuando el colesterol está normal. Entonces, el PCR es un predictor. Antes de los infartos, edema, antes de las enfermedades neurológicas, etcétera, antes de la muerte súbita. Y otro de lo que se está ingresando ya, el glucógeno fosforilases encima del bebé. Ahora, era importante que se libera la circulación de 2 a 4 horas después del iniciado del esquema miocárdica, y luego vuelve a los valores normales, ¿no? Entre 1 a 2 días. O sea, eso definitivamente lo hace más sensible. ¿De quién? Que el SACA-MB y la mioglobina. Y si esto aparece porque hay definitivamente una evidencia de un infarto, ¿no? Mínima a 4 horas. O sea, es un poco más sensible y menos tiempo para hacer el diagnóstico. Estos, yo veo que sí en otros lugares están usando. Otro componente que se maneja, aparte de toda la bioquímica que todavía hay, y que, como decía, solamente es para enumerar todos los pronósticos sabidos, complicaciones, etcétera. Pero mi correo se está usando ya. Y hay una situación que realmente interesa, ¿no? Uno, que tiene que ver con están estudiando como regeneración cardíaca. Dos, que tiene que ver, ese controla patrones de expresión en genético, etcétera, que es importante, y aparecen, ¿no? En esa fisiopatología también del infarto al miocardio. Son sustancias muy pequeñas, son ARN pequeños, definitivamente, y cuando no son parte de un diagnóstico daño, hablan de que puede haber, promover o inhibir la muerte de los cardiocitos, y también regular la revascularización postsistémica. Pero casi la sustancia, muchas sustancias, igual que los complementos, tiene un lado positivo, pero cuando hay factores negativos también se vuelven negativos. Aquí en este caso, el RAP también puede haber que hay una protección propiamente de las células cardíacas, ¿no? Y también, en este caso también considerando que es parte de la regeneración cardíaca, sobre estos lugares donde es iscámico. Y también desempeña una regulación en apoptosis, nefroptosis, autofagia, etcétera, lo que necesita. Entonces, si esto sucede y esto es debido al aumento a un imán, definitivamente es que hay una destrucción propiamente de los cardiocitos. Y con RAI igual, ¿no? Como digo, ya también eso he trabajado mucho en países que están cerca de nosotros y están utilizando esto para no solamente de hacer los diagnósticos, mucho más temprano, ¿no? Porque son cantidades muy pequeñas, sino también para una regeneración celular. Eh, en mi ignorancia, yo peleé mucho con los de UCI. ¿No? Me pedían a mí este perfil lipídico. Así que yo le decía, pues perfil lipídico, si tú estás en UCI, tú no lo necesitas. Está en ese momento hasta que uno se tiene que poner a leer, pues, ¿no? Y una de las cosas que definitivamente eh, ayuda a esto es evitar que haya mayor compromiso vascular. Y eso ya se conoce. Por eso la UCI me pedían hasta cada 2 veces al día, ¿no? Para ver cómo era los niveles, ¿no? Habría que bajarlos, etcétera. Porque ya se sabe que cuando hay lípidos abundantes, el daño vascular continúa. Ya hizo el problema con la troponina, pero este es un indicador también que prosigue el daño, a pesar que ya pasó el problema ese, ¿no? Pero es así. Entonces, es importante tenerlo presente el perfil lipídico que tiene que ver con LDL, VDL, lipoproteína, triglicéridos, etcétera, colesterol. Acá me faltó. Entonces, todo esto es el perfil lipídico, es importantísimo
para valorar que un paciente, ¿no?, que está en UCI o pacientes críticos, etcétera, no lleve mayor daño vascular, ¿no? O inclusive hasta pacientes que ya superaron el cuadro, ¿no? Una de las cosas que en la actualidad se está trabajando bastante es en el hemograma. ¿Se dan cuenta cómo a veces el hemograma se ha metido en todas las cosas? Bueno, acá también hace su debut, ¿no? Todo lo que significa esa parte previa al áncora, previa al infarto, las placas, ahí. O sea, es como si fuera en ese momento que todavía no hay infarto, no hay manifestación, ¿qué pruebas puedo realizar? Para mí sería un PCR con un hemograma, porque esto va a evidenciar que realmente no hay un compromiso de inestabilidad de la placa, porque cuando hay un daño, una rotura, los leucocitos abundan, es una realidad, ¿no? No es una situación que uno no lo conozca. Entonces, uno lo ve. Y luego digo, ¿no? Tú tienes ahí que está dentro de lo normal, pero hay sintomatología, sigue pidiéndole a las 4 horas, 6 horas, y si encuentras que está elevada, definitivamente está enunciando que hay un problema ahí. Va eh, como decir, despertar esas placas que van a hacer pues una patología mucho más complicada a nivel vascular. Y ahí viene, ¿no es cierto? Los leucocitos que van a ir, porque no es un cuadro infeccioso, y va a haber formación microvascular, dice, y hace que las placas sean más susceptibles a la ruptura. Bien, valor. No va a pedirle transaminasa, ni pedirle troponina, ni nada, sino un hemograma. Y eso va a valorar también nuestras evidencias de estos pacientes. Cuando hay una leucocitosis, ¿no? Definitivamente, ya se ha visto como digo, trabajo en otros países, hay una mayor tasa de mortalidad cardiovascular. Estamos hablando de leucocitosis. ¿Cuándo? Los primeros 30 días después del infarto. Entonces, sigue la destrucción a pesar de que hay limitación, ¿no es cierto?, en el cuadro, pero se ha visto eso. Entonces, tiene un valor que también pronóstico. ¿Se dan cuenta? Como tenemos ahorita el PCR, tenemos en este caso el hemograma también como indicador pronóstico. Y como dice ese espectro nototípico también se le menciona. ¿Qué pasa con la neutrofilia, etcétera? Igual, ¿no? O sea, estamos hablando igual, porque no son leucocitos igual, estamos hablando del desarrollo de la elección de qué, por reproducción microvascular después de la revascularización de la arteria relacionada al infarto. Igual con los leucocitos, ¿no es cierto? Estamos viendo esa situación. Igual dice, hablan de neutrófilos activados, ¿no? Bueno, son términos hematológicos, pero lo que está hablando ahí, si hay presencia de trombos, definitivamente ya sabemos que se ha desprendido la placa, entonces, y eso se ha visto en pacientes, sobre todo que han tenido esa lesión percutánea, ¿no? Coronaria. Una de las cosas que también vi acá a veces es justamente las trampas, dicen, ¿no?, de neutrófilos, ¿no?, en el sitio de elección. Y se habla también, bueno, son proinflamatorias y protrombóticas. Entonces los leucocitos, el hemograma sigue siendo pues algo importante, necesario tenerlo presente. Ya vamos a ver que ustedes BPM y también LADE, ¿no? Pero acá también es importantísimo ver esto que es frecuente, ¿no? ¿Qué nos habla? Las plaquetas de una actividad endotelial. Y esto lo han relacionado pues con la muerte. ¿Y por qué? Porque definitivamente cuando hay alguna lesión hay agregación pues, plaquetaria. Entonces también va a aumentar también la cuestión isquémica en los pacientes. Entonces, también un hemograma lo vemos, ¿no? Ahora en las prácticas hemos visto con mi grupo un hemograma con leucocitosis y abundantes plaquetas.
Eso nos está anunciando que es un paciente con un cuadro infeccioso. Reactante de fase aguda son las plaquetas, ¿no es cierto? Y aparte los leucocitosis, ¿no? Leucocitos, etcétera, y bastones, que esto le estamos hablando, pues, un cuadro. Imagínense que se fue un paciente cardíaco, nos está avisando de eso. Hay una actividad de daño, y no solamente eso, sino que también esas plaquetas van a agregarse, ¿no? Si hay un sitio de lesión. Y esto definitivamente va a provocar esos trombos, ¿no? Y las complicaciones posteriormente, ¿no? En estos pacientes. Ya sabemos, son la estructuración de los coágulos, ¿no es cierto? Y se, eh, nos va a mostrar que todavía sigue eh, una respuesta inflamatoria. Alguien está con un micro prendido. La muerte súbita, y es que es de las cosas que en la muerte súbita, que también es algo que se ha visto en muchos eh, artistas, jugadores de fútbol, etcétera. Esa es una de las cosas que realmente uno dice, hacer el diagnóstico es difícil, ¿no? Porque durante la hora puede fallecer el paciente, pero ya hay, o sea, cuáles son las causas, ya se conoce, por esa razón que hay que tenerle cuidado, ¿no? Son definitivamente enfermedades de las arterias coronarias en 80% de los casos, ¿no? Hay, eh, hay también algunas microcardiopatías, ¿no? En este caso, tanto tóxicas, idiopáticas, componentes, factores también lipídicos, etcétera. Pues esto también es parte de que uno controle, ¿no? El paciente, si inclusive más tenía sospechas de alguna patología de una familia. Insuficiencia cardíaca también puede dar esa muerte súbita. Enfermedad valvular, no es aórtica, la muerte súbita. La tetología de Fallot, la muerte súbita. Generalmente son pacientes menores, ¿no? No son ancianos. Y lo que sucede es una arritmia, definitivamente, y con eso no hay una respuesta, pues, ¿no? Cardíaca. Si ha sucedido una muerte súbita, porque eso también no es que uno diagnostique, ¿no? Pero pacientes menores, niños, siempre va a ser una anomalía congénita la causa. Recuerden que no solamente es laboratorio, sino también hay algunas condiciones de EKG que son importantes, inclusive hasta un rayos X. ¿Qué se va a pedir en esto de la muerte súbita, ¿no? Previo, ¿no? No en momentos, ¿no? Un poco difícil. Si hay toxicidad, lo vemos nosotros. La cocaína es una de ellas, ¿no es cierto? Que tiene el problema tóxico. Se conoce, ya hemos visto de un jugador también que consumidor y que falleció con problema cardíaco. No hubo tiempo en el camino, ¿no? Falleció. ¿Qué se hace en estos pacientes? De todas maneras, si hay alguna sintomatología, tenemos la edad, es hipertenso, etcétera, peptidonatrético. En España se está haciendo el electrocardiograma en escolares, ¿eh? Que han encontrado definitivamente que el 2% de escolares que vienen de primaria con problemas justamente de algunos elementos medios extraños, podemos decir, o tipicidad en los ritmos. Ya se ha visto eso. También se ha visto de que si hay problemas con el calcio, hay problemas de electrolitos, también puede haber dificultades con esto. Y eso, si uno se pone a mirar así, no suceden en esos gastos de los deportistas. También se sabe que esto es por ahí un componente genético. ¿Y qué más? Aparte del péptido natriurético, aparte de los elementos electrolíticos, es ver definitivamente el perfil lipídico, nutricional, toxicología.
Eso definitivamente son factores, ¿no? Que en el momento no vamos a poder hacerlo porque el paciente muchas veces muere antes de la hora. Entonces, pero esto ya se conoce que se debe realizarlo. El famoso infarto silente es una situación realmente muy complicada, ¿no? Eh, Siempre me acuerdo de los ancianos, no tienen ninguna sintomatología y sin embargo mueren con un infarto, ¿no? Y vemos nosotros aquí, edad 45 años más en hombres y 55 para las mujeres. Siempre hay antecedentes, ¿no? Como en otro caso la diabetes igual, ¿no? Lípidos, sobrepeso, presión arterial, lípidos, falta de sedentarismo, hay un compromiso previo, ¿no es cierto? Hay toxicología y antecedentes. O sea, estos son factores que no se va a retirar y va a ser propiamente un cuadro, un infarto silente, etcétera, va a ser causa. O sea, los factores son lo mismo, ¿no? O sea, el desencadenante es otra cosa. Y hay una de las cosas que uno se pone a pensar, ¿no? O sea, puedo definitivamente saber si va a venir esto. Y generalmente son cuadros, dicen agotamiento, según lo que la literatura menciona. Hay un problema respiratorio, hay un dolor semejante, ¿no? Así dice, a un esguince o distorsión muscular, propiamente de un dolor con irradiación, dolor de garganta y pecho, densidad leve, mareos, náuseas y vómitos y una sensación de incomodidad. Ahora, todo esto, si uno va que se da mucho frecuente en los ancianos, a veces infarto silente tiene que ver con la edad, con problema cardíaco, ya, ¿no es cierto? Problema renal, hipertensión. Es lo que frecuentemente se da, ¿no? O sea, son muchas veces pacientes diabéticos crónicos de muchos años y que ya han hecho problemas de tipo renal, que también es eso. Por eso que acá también no solamente el perfil, sino también se hace la creatinina. Entonces, sucede esto. Tenemos que tener, bueno, ustedes los clínicos tienen que tener la visión de esto y acá nomás tomarlo, ¿no? Glucosa, lípidos, efectos totales, etcétera, con colesterol HDL. No olvidar, en este caso, y bueno, si estamos suponiendo, siempre va a ser una troponina, pues, ¿no? Urea creatinina. Y acá vemos nosotros abajo. Nunca, una consideración, nunca dejen de hacer hemograma. Yo una de las cosas que he remarcado ahí en los grupos, de hecho, ¿no? De tantos años que tenemos, nunca dejen de hacer un basal a los pacientes. No, pero no, ¿qué tiene que ver? Háganle un basal. Usted tiene que ver en qué situación se encuentra. Y un basal significa glucosa, urea, creatinina, etcétera, examen de orina, hemograma. Y ahí van a ustedes evidenciar realmente si es que hay algo que está caminando mal. ¿Ok? Aparte, pues, de controlar su EKG, su troponina, etcétera, esto es importante. Pero son pacientes que suceden, ¿no? Y generalmente hemos visto pacientes ancianos. Y muchas veces hasta sienten mareo nada más, ¿no? No tienen ni una sintomatología, solamente mareo y lo llevan por eso. Le toman su EKG, encuentran esto, le toman troponina y está elevada. ¿Qué cosa es? Un diabético, problema renal. Es lo que tiene que ustedes vigilarlo. ¿Ok? Creo que hasta ahí nomás nos quedamos. Vuelvo otra vez a mencionarle, ¿no? Las otras cosas pueden ustedes leerlo con tranquilidad, pero remarquen la utilidad de troponina, el CKMB, la mioglobina, que es importante, el péptido natriurético, el PCR, ¿no es cierto? Porque uno va en el camino, ¿no? Antes de, ¿qué pide? PCR, un hemograma, que es importantísimo. En el proceso, ¿qué puedo pedir? PCR, un hemograma también, perfil lipídico, todo eso, ¿no es cierto? Ya cuando está el cuadro, troponina y CKMB.
El resto solamente es de complemento, pero en ese seguimiento estamos viendo nosotros que está el proceso inflamatorio, sigue, y que esos se van a desprender ahí unos trombos, etcétera, y vamos a tener problemas. Ese es el asunto. Entonces, nunca dejar de hacer un perfil basal de los pacientes, sea de cualquier especialidad. ¿Ok? Ok. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Ok. Vamos a Gracias, descansar. doctor. Buenas noches. ¿Ya? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ujú.